En este módulo 3 vamos a abordar lo que es la definición del problema para política. Entonces, nuestro objetivo va a ser aclarar y describir el problema abordado en la política sanitaria, iniciando una discusión acerca del marco teórico, la caracterización, el tamaño, las causas del problema, permitiendo familiarizarnos con fuentes potenciales de evidencia también para clarificar el problema. Los tópicos que vamos a abordar en este módulo es cómo se define un problema para política y quiénes lo definen, cuáles son las preguntas clave para orientar la definición del problema y qué evidencia se usa para la definición del problema. En este módulo, así como los siguientes módulos 4 y 5, están principalmente relacionados con las etapas del proceso de formulación de políticas y la identificación de necesidades de evidencias. Como recordamos en esta diapositiva, dichas etapas incluyen definición e identificación del problema, la caracterización de las opciones para abordar el problema identificado y las consideraciones respecto de la implementación de dichas opciones. Con el fin de avanzar en la clarificación del problema de política sanitaria que se está discutiendo, las siguientes preguntas podrían ser útiles para guiar la discusión. ¿Cuál es el problema y cómo se originó para llamar nuestra atención? ¿Cómo se ha descrito el problema y cuáles son las consecuencias de ello? ¿Cuán grande es el problema y cuáles son las potenciales causas del problema? A continuación, revisaremos en mayor detalle los diferentes aspectos implicados por estas preguntas. Empezando por la primera de ellas, ¿cuál es el problema y cómo se originó para llamar o llegar a nuestra atención? El punto de partida es una descripción de cómo el problema se originó para llamar nuestra atención. Muchas veces esto requerirá iteraciones y análisis sucesivos que permitan una mejor descripción del problema. No es inhabitual que los problemas a nivel de los sistemas de salud sean poco claros cuando inicialmente llegan a nosotros. De hecho, muchas veces es una solución o un diagnóstico lo primero que llama la atención. Por ejemplo, aunque el tema de la delegación de tareas en atención primaria de médicos a enfermeras puede aparecer en la agenda política, puede no estar claro si el problema es una falta de médicos, una mala distribución de ellos, su desempeño o una combinación de todas las anteriores. De esta manera es importante asegurarse que el problema ha sido realmente identificado antes de identificar las opciones para abordarlo. Las interacciones con tomadores de decisión y otros grupos de interés pueden ser claves para estar más seguros respecto a la identificación de un problema real. Alternativamente, puede ser útil solo reconocer la incertidumbre acerca de cuál es el problema y facilitar su discusión posterior. Generalmente, y como ya lo dije, van a ser procesos iterativos. Sabiendo cómo el problema llegó a nuestra atención, puede ayudarnos tanto a clarificar cuál es el problema como a estimar cuánta atención realmente merece. Un problema puede llegar o llamar nuestra atención de diferentes maneras. Puede ser un evento específico, por ejemplo, muerte evitable, o un problema ampliamente publicitado en los medios. Un cambio en un indicador o falta de progreso en una meta establecida, por ejemplo, las metas de los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Puede ser abogacía de grupos específicos de interés, descontento público, consenso político, por ejemplo, una cobertura con un programa de vacunación o un evento político, por ejemplo, el nombramiento de un nuevo ministro de Salud o con interés especial en un tema particular, presiones de donantes o agencias internacionales, o también puede ser un proceso formal de definición de prioridades. Algunas fuentes de información útiles en el proceso de clarificación de cuál es realmente el problema y cómo llama nuestra atención son los informantes clave. Otros también pueden ser, por ejemplo, tener o contar con otros documentos de política, los reportajes de los medios de comunicación y, en el caso, por ejemplo, de la definición de prioridades, los procesos que se utilizaron para ello. La segunda pregunta útil en la clarificación del problema es aquella relacionada a cómo éste ha sido enmarcado, cómo ha sido descrito y cuáles son las consecuencias de dicha descripción.
Dependiendo de cómo un problema es descrito, será el tipo de opciones que se considerarán para abordarlo o la importancia que le asignen distintos grupos de interés. Pensar, por ejemplo, en cómo el problema ha sido descrito implica verlo desde distintas perspectivas e identificar las maneras más adecuadas de empacarlo. Para facilitar este proceso es importante considerar cómo el problema llegó a nuestra atención, indicadores, comparaciones disponibles y potenciales causas del problema. Esto va a incluir entrevistas, discusiones con distintos grupos de interés en un proceso iterativo que permita una clara descripción. Un ejemplo de distintas formas de describir un problema, por ejemplo, el ya mencionado sustitución de tarea, se está presentando en esta diapositiva. Ese problema puede ser descrito como expansión de los roles de los profesionales de salud, como oferta de trabajadores de salud, o uso ineficiente de los mismos, o una distribución problema de los mismos, o provisión también inadecuada de atención sanitaria. Probablemente estas distintas descripciones van a resonar de manera distinta en diferentes grupos de interés, moviéndolos o no a la acción, y llevarán a considerar distintas opciones también para su abordaje. La tercera pregunta a considerar para la clarificación del problema es ¿cuán grande es este? Dependiendo de los términos en que ha sido descrito el problema, diferentes indicadores pueden ser usados para estimar su tamaño. El problema puede haber sido descrito como un factor de riesgo, como una enfermedad o como un problema relacionado con los servicios, los programas que se utilizan para abordar este factor de riesgo o enfermedad, o como mecanismos propios del sistema de salud que ya vamos a ver también más en detalle, como son la gobernanza en el sistema, el financiamiento o el otorgamiento o la provisión de servicios, que sustentan también la implementación de dichos servicios o programas, o finalmente como problemas en la implementación de cursos de acción o de políticas ya acordados debido a barreras no consideradas a distintos niveles, como son barreras a nivel de los profesionales sanitarios o de los propios usuarios, de la organización, etc. Las fuentes de información para establecer la magnitud del problema pueden incluir encuestas epidemiológicas e información recolectada rutinariamente en el caso de los factores de riesgo y enfermedades, también información recolectada de manera rutinaria, estudios de acceso, calidad o gastos en los servicios de salud o para el caso de los programas o servicios. Cuando hablamos de los mecanismos del sistema de salud y los problemas de implementación, las fuentes de información serán altamente variables y muchas veces es difícil encontrar información específica de estos aspectos. Pueden utilizarse también documentos del gobierno, habitualmente no publicados, información recolectada por el propio gobierno u otra agencia en su nombre, o estudios que describan o analicen los mecanismos del sistema de salud o estrategias también de implementación. Las comparaciones implícitas o explícitas también son una fuente de información para determinar la magnitud de un problema para política. Algunos de los tipos de comparaciones útiles incluyen, por ejemplo, comparaciones con metas, como las de Objetivos de Desarrollo del Milenio para Mortalidad Infantil y Materna, comparaciones en el tiempo, como por ejemplo la prevalencia de un factor de riesgo, comparaciones entre áreas en un país, como puede ser variaciones en acceso o utilización de servicios, y también comparaciones con otros países similares, por ejemplo, diferencias en tasas de mortalidad específicas. Al igual que en el caso de los indicadores, es posible utilizar información publicada o no para lograr una mejor descripción de las comparaciones que están informándonos respecto a la magnitud del problema. Por ejemplo, como fuentes de información que uno puede comparar tenemos metas, documentos de gobierno o documentos internacionales van a ser nuestras fuentes, o comparaciones en el tiempo o entre áreas dentro de un país, lo mismo hablamos para indicadores. Vamos a hacer uso de encuestas epidemiológicas o información recolectada rutinariamente como encuestas de hogares, por ejemplo, o estudios de acceso, utilización de servicios de salud, etc., o comparaciones con otros países, ya sea a través de estudios publicados o de información internacional, como puede ser de la propia Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, etc.
La cuarta y última pregunta que nos puede ser útil para la clarificación del problema es la referida a la causa del problema. La identificación y selección de las opciones apropiadas para abordar el problema debieran ser guiadas por un entendimiento de sus causas. Esto también nos va a permitir una mejor delimitación y descripción del problema. Las causas de los problemas de los sistemas de salud son complejas, inciertas, y ya dijimos anteriormente no son lineales, por lo cual una mejor manera de referirse a ellas puede ser como factores asociados. Aunque es posible reducir la incertidumbre respecto a las potenciales causas de los problemas de los sistemas de salud, puede ser igual de importante clarificar las áreas de incertidumbre, aunque no sea posible reducirla. Dentro de las estrategias que pueden ser utilizadas para clarificar las causas de estos problemas está el uso de marcos de referencias más o menos amplios, la lluvia de ideas, la revisión de la evidencia científica relevante y también las entrevistas a informantes claves. Un marco de referencia amplio que puede ser de ayuda, inclusive evaluar si el problema es debido a problemas en los mecanismos que el sistema de salud utiliza para financiar, para gobernar o regular u otorgar servicios sanitarios o la implementación de políticas existentes. Entonces, diferentes mecanismos son definidos en esta diapositiva y nos van a dar un marco conceptual que será utilizado en las próximas unidades. Invitamos a leerlo en detalle, ya que sirve para las diferentes etapas también de la formulación de políticas informadas. Por ejemplo, un problema puede ser descrito inicialmente como un problema relacionado con los mecanismos que se otorgan determinados servicios. Falta de profesionales sanitarios en áreas rurales. La causa de esta escasez puede estar causada, entre comillas, por problemas en los mecanismos de financiamiento, por ejemplo, cómo se les paga a los profesionales sanitarios, y o a gobernanza también del propio sistema, el licenciamiento de diferentes tipos de profesiones para desempeñar tareas específicas. Marcos de referencia más específicos pueden facilitar una consideración más detallada de las potenciales causas de algunos problemas. Por ejemplo, un marco de referencia relacionado con los recursos humanos en salud o para la salud puede utilizarse para pensar sistemáticamente acerca de las causas de problemas tales como carencia de problemas sanitarios, su distribución, su desempeño o su eficiencia y considerar también potenciales soluciones a ellos. Sin embargo, no hay una manera simple de buscar este tipo de marcos de referencia y generalmente la manera más fácil de hacerlo es el contacto con expertos en el área específica. Otras fuentes incluyen las presentadas en esta misma diapositiva. Las revisiones sistemáticas, por ejemplo, juegan un rol muy relevante en este paso. La lluvia de ideas y el pensamiento creativo también pueden ser útiles y pueden ser utilizados con diferentes niveles de estructuración. Es deseable que se incluyan diferentes perspectivas y personas con un conocimiento amplio del sistema de salud para evitar visiones particulares o reduccionistas. Habitualmente se va a tratar de un proceso iterativo que se puede iniciar, por ejemplo, planteando hipótesis respecto a las potenciales causas del problema, seguido de búsquedas de información que apoyen o refuten estas hipótesis, y luego una nueva discusión acerca de las causas considerando la información que ya se encontró. Ya dijimos y repetimos que estos procesos generalmente son iterativos y la etapa de la definición del problema es un proceso bastante largo. Otras fuentes de información para apoyar o refutar una hipótesis pueden venir de sistemas rutinarios de información en salud, estudios locales, estudios internacionales o en otros contextos con problemas similares o informantes clave. Por ejemplo, entrevistar, discutir un problema con personas con experiencia y conocimiento relevante. A eso llamamos informantes clave. Es importante recalcar que debe evitarse la realización de este proceso de manera demasiado rápida o superficial, para no enfocarse tempranamente en un problema que no es importante o no es percibido como importante por los grupos de interés. Esto nos puede llevar después a considerar soluciones inapropiadas. La discusión de un borrador inicial de la descripción del problema con los grupos de interés clave puede ayudar a chequear estos aspectos y evitar las consecuencias indeseables descritas anteriormente.